A través de muchas ideologías y corrientes filosóficas, Satanás ha intentado desacreditar y destruir el corazón mismo del Evangelio de Dios, la resurrección de nuestro Señor y Salvador. En esta oportunidad, a través de la palabra de Dios, el doctor Julio Jiménez nos hablará de 3 pruebas contundentes que nos aseguran que nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Aquí les dejo con Julio. Muy bien, estamos celebrando este día de resurrección y voy a invitarles rápidamente, hermanos, a abrir en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. La palabra de Dios dice así, Primera de Corintios, capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Corinto, hermanos, era una ciudad griega. Y los griegos no creían, hermanos, en la resurrección de los muertos. En Hechos capítulo 17, versículo 32, vemos que cuando el apóstol Pablo, hermanos, predicó en una ciudad griega de Atenas, y una ciudad, hermanos, muy conocida en la antigüedad, por la ciudad de la sabiduría, del conocimiento, de la luz. Cuando él predicó, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este lugar, y él declaró el hecho de la resurrección de Jesucristo, muchos de ellos se burlaron de él y rechazaron, hermanos, el mensaje de Dios. Muchos de los filósofos griegos consideraban el cuerpo del ser humano como la prisión del espíritu, y por lo tanto, ellos le daban la bienvenida, hermanos, a la muerte, puesto que la muerte los liberaba de esta prisión, de esta esclavitud del cuerpo. Para ellos, hermanos, para la mente de estos hombres, era algo imposible de creer de que alguien pudiera resucitar de los muertos, porque para ellos sería volver a esta prisión, a esta esclavitud. Satanás, hermanos, en su afán de crear dudas y confusión, y en su intento de hacer que el hombre, hermanos, rechace a Dios y su mensaje, ha dirigido su ataque, hermanos, contra este hecho verídico, fehaciente, irrefutable, histórico, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, hermanos, es el autor intelectual de todas estas teorías, de todos estos credos, hermanos, de estas corrientes filosóficas que intentan negar, refutar, denigrar, hermanos, desacreditar y destruir el corazón mismo, el fundamento, el cimiento mismo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Dios, el evangelio, hermanos, de la gloria de Dios, el evangelio, hermanos, de la paz, la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Esta mañana, hermanos, a través de la palabra de Dios aquí en este libro de Primera de Corintios, vamos, hermanos, a estudiar 3 pruebas contundentes, 3 pruebas, hermanos, fehacientes, que nos aseguran que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no quedó en la tumba, sino que por el contrario, Él fue resucitado según la operación del poder de la fuerza de nuestro Dios Padre. Y que ahora nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, está sentado a su diestra en los lugares celestiales, como hemos estudiado, hermanos, en el primer capítulo del libro de Efesios. Dice que Él está sentado sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, intercediendo, hermanos, por su pueblo, intercediendo, hermanos, por su iglesia, por su cuerpo, intercediendo, hermanos, por ti y por mí. Pero antes de comenzar, vamos a orar.
Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este libro de Corintios, Primera de Corintios, especialmente este capítulo 15, Señor, en el cual tú, Señor, nos aseguras que nuestro Salvador Jesucristo, Señor, no solamente Él padeció y murió y fue sepultado, Señor, sino que tú lo levantaste, Señor, de la tumba y que Él vive, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder, Señor, asegurarnos de esta gran verdad, Señor, que va a ayudarnos, Señor, a vivir una vida, Señor, que te agrade. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos que tú estés dirigiendo, Señor, este estudio. En el nombre de nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Y la primera, hermanos, prueba contundente de que el Señor Jesucristo, hermanos, resucitó, que Él no está en la tumba, que Él vive. La primera prueba contundente, hermanos, es el poder transformador del Evangelio, del glorioso Evangelio, hermanos, de nuestro Señor, el Evangelio de la paz. Y podemos ver, hermanos, en los primeros 2 versículos que hemos leído aquí, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, podemos ver que el apóstol Pablo, hermanos, le recuerda a estos hermanos en Corinto que su salvación y su fe, hermanos, descansaba, que su salvación y su fe, hermanos, estaba sobre el cimiento del Evangelio que él les había predicado y que ellos, hermanos, habían recibido. En otras palabras, que lo que ahora ellos eran, lo que ellos estaban viviendo, hermanos, y experimentando en sus vidas, la manera como ellos estaban conduciendo, hermanos, en el mundo, la manera como ellos ahora veían y estaban, hermanos, encarando la vida, era el resultado del Evangelio de Dios. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una realidad y no un simple credo. No es un código de sugerencias, hermanos, y de recomendaciones morales o éticas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gloria de Dios, el Evangelio de paz, hermanos, es el poder que transforma la vida del ser humano. Es el poder de Dios que transforma, hermanos, nuestras vidas. Y luego, en los versículos 3 y 4 del mismo capítulo, hermanos, el apóstol Pablo pasa a describir lo que realmente es el Evangelio. Y en esta oportunidad, él va a enfatizar, hermanos, y pone a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la parte esencial de este Evangelio. Podemos ver en el versículo 4, donde él dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. El cristianismo, hermanos, a diferencia de cualquier otra religión, de cualquier otro credo, tiene su fundador que no quedó en la tumba, hermanos, sino que está vivo. Si nosotros recolectamos, hermanos, toda la información de todos estos movimientos, hermanos, de todas estas doctrinas, de todas estas religiones, podemos ver que todos esos fundadores, hermanos, están en la tumba. Eso no ocurre con nuestro Señor Jesucristo, nuestro fundador. La palabra de Dios nos dice que Él vive, hermanos, y que Él está sentado en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, vive y vive en nosotros. Y podemos confiar, hermanos, cuando Él les dice a sus discípulos, id y predicar el Evangelio del reino a toda criatura, y yo estaré con ustedes hasta el último de los tiempos. Podemos, hermanos, experimentar la presencia que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vive en nosotros. La primera prueba, hermanos, la primera prueba de que la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho, es algo real, es algo fehaciente, es algo, hermanos, que no se puede refutar, es el poder transformador del Evangelio de nuestro Señor. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros aquí que estamos presentes podemos dar testimonio de cuántas grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuánto Él nos ha transformado, hermanos. El Evangelio de la gloria de nuestro Dios, el Evangelio de la paz, nos ha libertado, hermanos, de la esclavitud, de la adicción, del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad sexual, de la pornografía, hermanos,
de la fornicación, del adulterio, y nos ha traído, hermanos, a la sanidad y restauración, hermanos, no solo física, sino emocional y espiritual. El Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de paz, hermanos, nos ha libertado de la esclavitud, de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, de la desesperanza, y nos ha traído, hermanos, a la paz y a la tranquilidad, al sosiego, al gozo, hermanos, y a la esperanza. Y le damos gracias a Dios por su Evangelio, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la resurrección, hermanos, nos ha libertado de la esclavitud, de la ira, de la amargura, del odio, de la falta de perdón, de la soberbia, del orgullo, y nos ha traído, hermanos, al amor, al perdón, a la humildad, hermanos, y a la mansedumbre. Ese es el Evangelio que predicamos. El Evangelio de la gloria de Dios, hermanos, que transforma vidas. Nos ha libertado, hermanos, de la esclavitud, de la ignorancia espiritual, del ocultismo, de la superstición, de la magia, de la hechicería, de la idolatría, hermanos, y nos ha traído, hermanos, a la luz del conocimiento de la gloria del Dios verdadero. Y le damos gracias a Dios por este Evangelio, el Evangelio, hermanos, de la resurrección, el Evangelio de nuestro Dios, el Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es un Evangelio que transforma vidas. El Evangelio de la resurrección, hermanos, transforma vidas. Y la primera prueba, hermanos, irrefutable, que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de la tumba, es nuestras vidas transformadas en ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda prueba, hermanos, contundente, de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, resucitó y que está vivo y está en la presencia de Dios, a la diestra de Él, en los lugares celestiales, hermanos, es la misma evidencia interna de la palabra de Dios. La Biblia misma, hermanos, nos habla de este evento, hermanos, de la resurrección. La Biblia fue escrita, hermanos, nosotros sabemos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por más de 40 autores, por más de 40 personas. Todos ellos, hermanos, tenían diferentes quehaceres en la vida. Muchos de ellos, hermanos, aún no se conocían. Algunos eran reyes, otros poetas, pescadores, fabricantes, hermanos, de tienda, algunos pastores, algunos médicos. Muchos de ellos no se conocieron. Muchos de ellos vivieron en tiempos, hermanos, diferentes, tuvieron diferentes estratos sociales, tuvieron diferente preparación en su educación, en su cultura. Pero a pesar, hermanos, de estas diferencias y en la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completar, hermanos, la Biblia, sabemos que fueron más o menos 1400 a 1500 años que se tomaron, hermanos, para poder escribir la Biblia. La Biblia es sumamente, hermanos, cohesiva y guarda una unidad en propósito, hermanos, y en fondo. La Biblia, hermanos, es una unidad, es una armonía. Hermanos, muchos de nosotros nos gusta leer los libros, ¿verdad? Muchos de nosotros nos gusta leer libros. Muchos de nosotros, por nuestra educación, hemos tenido que leer libros. Y no es, hermanos, no es no común de que nosotros a veces cuando leemos un libro podemos darnos cuenta de ciertos problemas, de ciertas contradicciones que aún el mismo autor puede tener. Pero, hermanos, la palabra de Dios fue escrita por más de 40 personas, por más de 40 hombres. Muchos de ellos no se conocieron, muchos de ellos tuvieron en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, guarda una armonía, una unidad que es asombrosa y que nos habla, hermanos, de que aquí estuvo la mano de Dios, aquí estuvo, hermanos, el Espíritu de Dios, haciendo seguro, hermanos, que su palabra se estaba escribiendo, hermanos, sin ningún error. La Biblia, hermanos, es el relato del amor y la provisión de Dios hacia el hombre. Es el relato del Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos capítulo 1, del 1 al 4, nos dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo declara como ese Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y ahora aquí, hermanos, Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 3 y 4, él en 2 oportunidades hace referencia, hermanos, a las Escrituras y dice:
Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y en el versículo 4, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este tema, hermanos, de la resurrección, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, está a lo largo de de todo el relato de la Biblia. Y es un relato, hermanos, consistente y armonioso. No hay contradicción. La Biblia misma, hermanos, nos da evidencia interna que nuestro Señor Jesucristo resucitó. El tema central, hermanos, del Evangelio de nuestro Señor es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, aquí en este capítulo 15, él comienza, hermanos, a usar las Escrituras para darnos luz, para darnos a entender, hermanos, que la resurrección del Señor Jesús había sido mencionada, había sido dada en el pasado. Y él en el versículo 22 dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y en el versículo 45 del capítulo 15, hermanos, nos dice: Adán era una alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificante. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos da vida y vida eterna. Y en los versículos 54 y 55 nos dice que la victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado victoria sobre la muerte. Dice: sorbida es la muerte en victoria. Y el versículo 56, mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice: el pecado, nuestra propia justicia, otro camino fuera del Evangelio de la gloria de Dios, fuera de Cristo, resulta en muerte. Pero el versículo 57 nos dice: mas gracias a Dios que en Cristo resucitado nos da la victoria sobre el pecado, la demanda de Dios, la ley y la muerte. Hermanos, el tema central del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, de una manera maravillosa y asombrosa, hermanos, este tema lo trae desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro, hermanos. De algo asombroso que nos habla, hermanos, del poder de Dios, hablándonos, hermanos, de este evento tan importante para la fe de nosotros. Pero no solamente, hermanos, hay una evidencia interna de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la Biblia, hermanos, pero vamos a ver una evidencia, hermanos, externa. Una evidencia externa. ¿Qué es lo que la historia, hermanos, nos dice acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y la primera evidencia, hermanos, externa es que la tumba donde fue Él colocado, la tumba está vacía. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un hecho histórico. No se ha encontrado, hermanos, el cuerpo de nuestro Señor hasta estos momentos, y nunca se va a encontrar, porque Él está en el cielo y Él está viviendo, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mateo capítulo 28, versículo 6, cuando las mujeres fueron al sepulcro a ver el cuerpo del Señor, la palabra de Dios nos dice que se les apareció un ángel. Mira lo que le dice el ángel a estas mujeres. Dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved, el lugar donde fue puesto el Señor está vacío. Está vacío. La tumba, hermanos, la tumba de nuestro Señor, la tumba de nuestro fundador, hermanos, está vacía. Y Hechos capítulo 26, versículo 26, nos habla de algo muy importante, hermanos, de algo muy importante. Las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, su sacrificio, su muerte, su sepultura y su resurrección, hermanos, es algo histórico. Algo, hermanos, que tuvo un lugar, que tuvo un tiempo, que hubieran personas ahí, testigas, que pueden dar testimonio, hermanos, de este evento. Y Hechos capítulo 26, versículo 26, cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba presentando su defensa ante el rey Agripa, mira lo que le dice el apóstol Pablo a este rey. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas
delante de quien también hablo, dice, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue un hecho histórico público. Muchas personas, hermanos, pueden dar testimonio de lo que ocurrió. No ocurrió, hermanos, en ningún lugar pequeño, en un rincón, como el apóstol Pablo le dice aquí al rey Agripa. Fue algo conocido por muchas personas. Cuando hay un juicio, hermanos, cuando hay un juicio, en cualquier corte, aún en los Estados Unidos, hermanos, el testimonio de los testigos oculares es muy, muy importante. Y muchas veces el testimonio de personas que estuvieron en la escena va a determinar el veredicto final. Y vamos a ver, hermanos, aquí, en este libro, 1 Corintios capítulo 15, que nuestro Dios, hermanos, sabiendo nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, hermanos, nuestro Dios se reservó ciertos testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los versículos 5 y 8, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo va a mencionar, hermanos, estos testigos oculares. Muchos de nosotros sabemos que a veces se necesita solamente de un testigo, alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Yo estuve ahí, yo lo miré. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios que no solamente hubo un testigo. El apóstol Pablo nos menciona en primer lugar, en el versículo 5 dice que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Luego dice, se apareció a los 12. Y luego dice a más de 500 personas a la vez, a más de 500 hermanos. Y dice, de los cuales muchos viven aún. Como diciéndoles a las personas aquí, a estos hermanos en Corinto, si alguien está dudando, todavía hay personas vivas, vayan, pregunten, que esas personas van a decirles que ellos vieron a nuestro Señor resucitado, hermanos. Pero luego pasa y dice que también Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice a todos los apóstoles, y dice, y por último a mí, dice el apóstol Pablo. Podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios nos menciona no solamente un testigo ocular, no solo 5, no solo 10, no solo 50, sino, dice, aún en una oportunidad, más de 500 personas. Muchos hombres tratan de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, diciendo lo siguiente, que fue una sugestión colectiva, que fue algo que las personas con ese deseo que ellos tenían de ver a su maestro, ellos comenzaron a ver cosas que no existían. Pero hermanos, en medicina es muy difícil, hermanos, que ocurra algo semejante, que algo semejante pase, hermanos, a más de 500 personas. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, hermanos, estuvo antes de ascender al cielo, estuvo 40 días y que Él se apareció en diferentes lugares y diferentes horas del día, hermanos. La palabra de Dios nos habla fehacientemente que hubieron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor. Pero al final, el último testigo, hermanos, que vamos a presentar en esta mañana es una persona muy interesante. Y este testigo es Lucas. Lucas, el médico amado. Lucas era un hermano, no era un hermano común y corriente, él era un médico. Él había sido entrenado en la escuela de medicina de ese tiempo. Y nosotros, hermanos, ustedes saben que yo soy médico y aquí otras personas también son médicos. Y nosotros sabemos, hermanos, que en la medicina es una de las ciencias en las cuales, hermanos, nosotros estamos entrenados a tener mucho cuidado, hermanos, con la evidencia, de poder estar buscando cuáles son las cosas, usando siempre el método científico, haciendo que todas las cosas, hermanos, marchen bien, asegurándonos, pesando, hermanos, la información. Y nuestro Dios, hermanos, de una manera maravillosa, se guardó a este médico, a esta persona entrenada, hermanos, en la ciencia. Y mira lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Quizás vamos a leer, hermanos, esta parte. Hechos capítulo 1,
versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas, que dice, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice, con muchas pruebas indubitables, hermanos. Estamos viendo el testimonio de un hombre, no cualquier hombre, era un médico, alguien que había sido entrenado, hermanos, en la ciencia, y que él tuvo su tiempo, se dio su tiempo, hermanos, para investigar, para ir a todos estos lugares donde el Señor se había aparecido, y él estuvo ahí quizás investigando y averiguando, y el resultado, hermanos, de esta investigación dice, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchas pruebas indubitables. Es un hecho histórico, es algo, hermanos, que sucedió. Y le damos gracias a Dios por el testimonio, hermanos, de este hombre de Dios, Lucas, el médico amado. Para terminar, hermanos, no mucho tiempo atrás, en el siglo XVIII nada más, en el siglo XVIII, dos hombres, estos dos hombres, hermanos, eran declarados escépticos, o sea, eran personas que no creían, rechazaban la religión, la cristiandad. Estos hombres fueron George Littleton y Gilbert West. Estos dos hombres, hermanos, Dios los había capacitado, hermanos, con mucho conocimiento. No eran personas cualesquiera, eran personas de mucha reputación, hermanos, en el campo, hermanos, del conocimiento de la filosofía. Estas personas se reunieron en Inglaterra, hermanos, para de una vez por todas demoler la cristiandad. Ellos entendían que la cristiandad reposaba en dos hechos muy importantes. La primera es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda es la conversión de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la idea era la siguiente, que ellos tenían que investigar exhaustivamente y probar toda la evidencia, hermanos, que la palabra de Dios y la historia daba para poderla pesar y de una vez determinar, hermanos, y destruir la cristiandad. Cada uno de ellos tomó un tema. West se encargó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Littleton la conversión del apóstol Pablo. Al cabo de los años y después de un trabajo exhaustivo, estos dos hombres volvieron a reunirse, y lo que pasó, ustedes ya se pueden imaginar. Fue un romance, hermanos, de fe. Los dos hombres fueron convertidos al cristianismo como resultado, hermanos, de sus investigaciones, las cuales confirmaron, hermanos, con exactitud y la veracidad de las Sagradas Escrituras. Hermanos, esta mañana hemos estudiado, hermanos, estas tres pruebas contundentes, fehacientes, que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un hecho histórico, que es algo que sucedió, que es real. Amén. Hemos revisado la primera prueba, hermanos, el poder transformador del Evangelio de Dios. La resurrección del Señor Jesucristo, el tema central de este Evangelio. Vidas cambiadas. La segunda prueba contundente es la evidencia interna que la palabra de Dios nos habla acerca de este evento, y que no hay contradicción alguna, hermanos, en la palabra de Dios. Y por tercero, hemos traído una evidencia externa de la historia y hombres que vieron a nuestro Señor resurrecto. Hermanos, que esta mañana, que el entender y comprender, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
pueda producir lo siguiente en nuestras vidas. Abran 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 58. Después de hablar todo lo referente a la resurrección, el apóstol Pablo termina de esta manera. Así que, hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Que estemos firmes, que hermanos, que el que podamos entender y comprender que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo histórico, es un hecho, es una realidad, va a llenar a nosotros, hermanos, de esa estabilidad, de esa firmeza, de esa confianza, de esa fe, de esa paz, para poder, hermanos, continuar sirviendo a nuestro Dios. Que cada una de las cosas, hermanos, que hagamos tenga esa perspectiva. Que así como el Señor Jesucristo, hermanos, resucitó, un día Él nos ha prometido que nosotros vamos también a resucitar. Y para alguna persona que no conoce al Señor Jesús como Salvador, ruego al Espíritu Santo de Dios que sea este día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que lo estamos celebrando y recordando, que sea este día el día en que usted pueda entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, que pueda recibir este evangelio de la gloria de Dios, este evangelio de un Cristo resucitado. Si tiene alguna pregunta, si tiene algo que quisiera conocer aún más, después del servicio, acérquese a mi persona, a mi esposa Liana o cualquiera de mis hermanos aquí presentes. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga, hermanos, sus vidas. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que éste te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.